Trabajo en ventas en el sector salud, así que paso mucho tiempo en hospitales hablando con médicos y enfermeras. Mi trabajo es explicar cómo funciona nuestro producto, responder a sus preguntas y mostrarles cómo puede ayudar a sus pacientes. Visito diferentes departamentos y me reúno con varios equipos médicos para asegurarme de que entiendan todo sobre el producto. Hoy no tenía ninguna capacitación sobre productos ni reuniones de ventas programadas, así que decidí visitar un hospital al que no había ido antes, ubicado a unas pocas ciudades de donde vivo. Pensé que sería una buena oportunidad para presentarme. Así que traje una caja de café y algunos pasteles para los médicos, enfermeras y personal, con la esperanza de romper el hielo y que se interesaran en hablar conmigo. Mi objetivo era causar una buena impresión, y con suerte, conseguir que programaran una reunión para hablar de nuestro producto con más detalle. Me mudé a un nuevo lugar para este trabajo, así que he estado disfrutando visitando diferentes hospitales y conociendo mi nuevo estado mientras trabajo. No había estado en esta zona antes, pero el hospital destacó en cuanto lo vi a lo lejos. El edificio era enorme, con un diseño moderno, y se veía impecable. Los jardines alrededor del hospital estaban bien cuidados, con césped y flores cuidadosamente recortados. El estacionamiento estaba completamente lleno, lo que demostraba lo concurrido que estaba el lugar. Tuve suerte y encontré un lugar para estacionar cerca de la entrada. Salí del auto con el café y los pasteles y me dirigí a la entrada principal. Estaba cerrada, así que tuve que llamar al timbre para que me abrieran. Eso era bastante normal desde que comenzó la pandemia. Había un cartel que me pedía que dijera el nombre del médico o del paciente al que visitaba cuando llamara al timbre. Las puertas corredizas delanteras se abrieron y entré. El vestíbulo estaba vacío, completamente abandonado. Viejas y desgastadas sillas de ruedas estaban esparcidas por todas partes, algunas volcadas en posiciones extrañas. No vi a ningún miembro del personal ni a ningún visitante, lo que hacía que el lugar pareciera aún más desierto. Era un hospital enorme en una ciudad concurrida, pero no había ni una sola persona sentada en la sala de espera, y la decoración parecía muy vieja y no coincidía en absoluto con el impresionante exterior del edificio. Las sillas de espera tenían diseños descoloridos y parecían no haber sido utilizadas en años. La alfombra estaba sucia y manchada, y las puertas de vidrio de las habitaciones conectadas estaban opacas y sucias. Sintiéndome un poco sorprendido, me acerqué al mostrador de recepción. Pero no había nadie en el mostrador, y parecía que no había habido nadie allí durante mucho tiempo. Todo el escritorio donde normalmente se sentaba alguien estaba vacío. Ni siquiera había un bolígrafo, una computadora o una taza de café a la vista. Resultaba extraño ver un espacio tan vacío en un hospital. Había un teléfono de disco en el escritorio. Sí, un teléfono de disco de verdad. Tengo 28 años, y sinceramente, creo que era la primera vez que tenía que usar uno. El teléfono tenía una superficie polvorienta, como si no lo hubieran tocado en años. Había una nota escrita a mano pegada con cinta adhesiva que decía: marque 0 para hablar con la operadora. La nota parecía vieja y desgastada, lo que aumentaba la sensación de que ese lugar había sido olvidado. Levanté el teléfono, pero no hubo tono de línea. Colgué y volví a intentarlo, pero estaba completamente muerto. Llegados a este punto, estaba realmente asustado. Pero seguía decidido a entregar el café y mis tarjetas de visita a las personas adecuadas. Me di la vuelta y vi que seguía completamente solo en aquel lugar. No se veía a ningún paciente ni personal. Ni siquiera se oían voces lejanas ni los ruidos habituales de un hospital concurrido. Dejé el café y la comida en el mostrador de recepción y empecé a mirar a mi alrededor y a echar un vistazo al pasillo que había junto a él. El lado izquierdo estaba completamente oscuro, lo que dificultaba la visión, y parecía que la bombilla se había fundido. Seguía sin ver a nadie, ni médicos, ni pacientes, ni enfermeras. Fue entonces cuando empecé a sentirme un poco incómodo. El silencio era cada vez más fuerte, y la extraña sensación que tuve al entrar se hacía más intensa.
Las sillas vacías de la sala de espera no hacían más que aumentar la rareza. Todo mi trabajo consiste en pasar tiempo en lugares como este, así que sé lo concurridos que suelen estar los hospitales, pero esto era completamente diferente. Así que volví al vestíbulo y recogí las cosas que había traído. Al salir, conté 7 sillas de ruedas en el vestíbulo, dispuestas como si las hubieran dejado atrás a toda prisa. Cuando volví a pasar por las puertas principales hacia el estacionamiento, una oleada de alivio me invadió. La extraña sensación había desaparecido, y me sentí un poco decepcionado por no haber podido conocer a mis posibles futuros clientes. Di la vuelta al edificio para ver si había otra entrada que debía haber utilizado, y tal vez esta estaba en construcción, pero no vi nada diferente. La única otra puerta era una puerta trasera que parecía cerrada y poco acogedora. Frustrado, decidí llamar a mi compañero de trabajo, de quien tomé el territorio, para preguntarle si alguna vez había estado en este centro. Pensé que podrían darme algún consejo, o al menos contarme si habían experimentado algo extraño allí. Me dijo que había estado allí varias veces, y que la sala de espera no se parecía en nada a lo que yo describía. Trabajo como guardia de seguridad en el turno nocturno de un gran hospital, y mi trabajo me pone en contacto con todo tipo de situaciones extrañas. Mis experiencias pueden variar desde lo normal hasta momentos que son más difíciles de explicar. He pasado muchas semanas sin ver ni oír nada inusual, pero luego hay periodos en los que la actividad a mi alrededor se intensifica, haciendo que las cosas se sientan mucho más intensas. Últimamente, la actividad parece estar ocurriendo con más frecuencia y se está volviendo más clara y difícil de ignorar. No sé si es solo mi imaginación o si algo real está sucediendo. Podría no ser nada, o podría ser algo. Supongo que podría ser cualquiera de las dos cosas. Mi turno comenzó como cualquier otra noche. Durante el fin de semana, hubo una paciente en el hospital, pero le dieron de alta justo después de las 6 de la tarde. A las 7 de la tarde, todas las enfermeras habían fichado su salida, así que yo era el único que quedaba en el edificio. Es bastante tranquilo aquí por la noche. Como también soy estudiante universitario, estaba sentado en mi escritorio haciendo algunos deberes para pasar el tiempo. Entonces, alrededor de las 8:30 de la tarde, sonó mi teléfono. Por lo general, cuando suena, no hay nadie al otro lado. Las llamadas siempre son silenciosas, pero esta vez fue diferente. Cuando descolgué el teléfono, escuché estática, pero a través de ella, pude distinguir la voz de una mujer. Respondí como lo haría normalmente, esperando el silencio habitual. Pero escuchar una voz fue inesperado, así que me desconcertó. La voz era débil, pero pude notar que estaba ahí. La mujer dijo que estaba encerrada en la sala de espera y que no podía salir. Esto sucede a veces con el personal de limpieza, porque cuando alguien entra en la sala de espera, las puertas se cierran automáticamente detrás de ellos. Hay 2 salas de espera en el hospital, una donde suelo trabajar, que está cerca de mi escritorio, y otra en el extremo opuesto del edificio. Sintiéndome preocupado, agarré mis llaves y corrí para dejarla salir. Pero cuando llegué a la sala de espera, estaba vacía y no había señales de ella. Regresé a mi escritorio, me senté y traté de concentrarme en mis tareas escolares. No pensé que valiera la pena devolver la llamada ya que no había visto a nadie, y es difícil pasar por alto a alguien en la sala de espera. Luego, unos 30 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Era la misma voz de antes, y dijeron que todavía estaban atrapados en la sala de espera. Sentí una mezcla de preocupación y confusión, así que les pregunté dónde estaban exactamente. Quería entender por qué no habían salido todavía y cómo podían seguir encerrados. Dijeron que estaban en la sala de espera junto al estacionamiento, que es una de las 2 salas de espera. Así que volví a comprobarlo, pero una vez más no vi a nadie. Me di la vuelta y miré el monitor de seguridad de esa habitación. La pantalla no mostraba nada más que una imagen fija. Nada se movía para activar la cámara.
Efectivamente, unos 15 a 20 minutos después, recibí otra llamada telefónica. Esta vez, me preguntaron por qué no los había dejado salir de la sala de espera todavía. Hablaban a través de la estática, y la mujer al otro lado dijo que solo estaba visitando a su hijo. No estoy seguro de por qué no lo había pensado antes, pero no tuvimos ningún paciente después de las 6 de la tarde. La única paciente que tuvimos que fue dada de alta fue una anciana, y me di cuenta de que esta mujer no coincidía en absoluto con esa descripción. Sentí un escalofrío por mi espalda al pensar en lo que esto podría significar. Sintiéndome frustrado, dije, mire señora, hay 2 salas de espera en las que podría estar. Estoy en una de ellas y usted no está en la otra. Después de decir eso, escuché una ligera risita. Y luego el teléfono se quedó muerto. Me quedé mirando el teléfono por un momento, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Revisé el historial de llamadas e intenté devolver la llamada a todos los números, pero todos estaban inactivos. No pude evitar la sensación de que algo extraño estaba sucediendo, y no pude entender con quién o con qué estaba hablando realmente. Sé que hay aplicaciones telefónicas que pueden clonar números, por lo que no descarto la posibilidad de que se trate de una broma de alguien que intenta meterse conmigo. No puedo decir si lo que pasó fue paranormal o no, pero si lo fue, no se parecía a ninguna de las entidades que conozco. Soy un escéptico, y siempre trato de considerar otras posibilidades. Aún así, esta situación se agregará a la lista de cosas de las que no estoy del todo seguro. Mi papá está terminando sus últimos días de tratamiento en un hospital estatal, así que fui a visitarlo por el Día del Padre. Lleva varios meses en una institución en Jamestown, Dakota del Norte. El edificio tiene una larga historia, lo que lo hace un lugar un tanto interesante. Durante mi visita, comenzamos a hablar de cosas inquietantes y de sus experiencias allí. Él compartió algunas historias extrañas sobre cosas que ha visto y oído mientras estuvo en el lugar. El hospital abrió en 1885 y se convirtió en un sitio para personas con enfermedades mentales y aquellos que habían cometido crímenes. Fue construido con la intención de ayudar a los necesitados, pero a los pocos años se enfrentó a un grave problema de sobrepoblación. El número de pacientes seguía aumentando, por lo que el hospital tuvo que expandirse varias veces para poder alojar a todos. Lamentablemente, aún así no contaba con suficiente personal para atender adecuadamente a los pacientes. Para 1937, la situación se complicó aún más. El gobernador decidió despedir al superintendente del hospital, que estaba a cargo de la instalación, junto con el 75% del personal. Los reemplazó con personas nuevas, muchas de las cuales fueron elegidas más por sus donaciones políticas que por su experiencia. Después de estos despidos, los nuevos empleados no estaban capacitados para cuidar de los pacientes y los trataban muy mal. Luego, en 1949, la situación se hizo pública cuando los periódicos reportaron sobre la sobrepoblación y el maltrato en el hospital, destacando casos de desnutrición, donde muchos pacientes no recibían suficiente comida. Para 1953, comenzaron a implementarse reformas. El gobierno y los funcionarios del hospital reconocieron la necesidad de cambios, y se establecieron nuevas políticas para mejorar la atención, contratar personal calificado y asegurar el bienestar de los pacientes. Como resultado, la situación en el hospital empezó a mejorar y los pacientes comenzaron a recibir la atención que necesitaban. En 1974, el número de pacientes se redujo de más de 2.000 en la década de los 40 a unos 600, y hoy en día hay alrededor de 200 pacientes. Mi papá solía mantenerse ocupado allí, siempre tomando diferentes trabajos, ya sea ayudando con las actividades para los pacientes, asistiendo al personal o siendo voluntario en varios programas. Según entiendo, el hospital era como una institución asociada a su centro de rehabilitación, pero las personas allí eran tratadas más como prisioneros, mientras que mi papá tenía más libertad y podía salir cuando quisiera. Una vez, fue a la parte del hospital que funciona como una prisión hoy en día y ayudó a una de las empleadas con la lavandería.
Doblaron muchas sábanas y toallas, y luego bajaron un rato a hacer algo. Cuando regresaron, encontraron las sábanas tiradas en el suelo y todas desordenadas, lo que los sorprendió. Es importante mencionar que esa área se mantiene cerrada con llave, así que nadie más pudo haber entrado para hacer ese desastre. La empleada le dijo a mi papá que fue Charlie, el fantasma que supuestamente ronda esa parte de la prisión. De hecho, le comentó que tienen nombres para diferentes fantasmas porque hay tantos en el lugar. Incluso hay algunas habitaciones que tuvieron que clausurar porque, cada vez que un residente o prisionero se mudaba a esas habitaciones, se negaban a quedarse debido a todas las cosas extrañas que ocurrían. Incluso la antigua oficina del director estaba tan embrujada que él le dijo al personal que, si no le encontraban otro espacio para sus cosas, renunciaría y se iría. Mi papá mencionó que ocurrían cosas raras allí, como objetos que se movían por sí solos e incluso salían volando de las estanterías, lo cual asustaba a todos. Dado que él podía salir del hospital con frecuencia y tenía un trabajo afuera, él y un par de compañeros decidieron aceptar un empleo local de jardinería. Eran responsables de mantener los jardines alrededor del hospital y del cementerio cercano. Un día, mientras trabajaban en un área del hospital que ya no se utiliza, vio a alguien caminando dentro de uno de los edificios abandonados, así que le dijeron a su jefe que alguien más estaba trabajando allí. Mi papá y su compañero pensaron que era extraño ver a alguien en un lugar que había estado vacío por años, pero su jefe se rió y bromeó diciendo que habían visto un fantasma. Mi papá es una persona seria, pero él y el otro tipo vieron claramente la figura, tanto que pudieron notar hasta su ropa. ¿Viste lo que llevaba puesto?, le preguntó el otro tipo a mi papá con voz asustada. Sí, respondió mi papá. Alguien está jugando con nosotros. Esa fue una persona. Luego volvieron a ver la figura. Mi papá dijo que el mismo espectro venía caminando rápidamente por el pasillo hacia ellos. Pudieron verlo a través de la ventana antes de que doblara a la esquina y desapareciera en el garaje. Vestía un traje antiguo blanco y negro con un sombrero a juego, y mantenía la cabeza baja, como si intentara ocultar su rostro. El tipo que estaba con mi papá salió corriendo, diciendo que ya no quería trabajar allí porque estaba demasiado asustado, pero mi papá le gritó que corriera hacia el frente para poder atrapar a la persona que estaba intentando asustarlos. Buscaron en todas las puertas posibles, pero no encontraron a nadie. Finalmente, consiguieron las llaves para inspeccionar esa parte del edificio. Mi papá dijo que había tanto polvo dentro que podían ver sus propias huellas en el suelo, pero no había rastro del hombre que vieron. Ese tipo estaba tramando algo raro porque seguía esquivándonos y escondiendo su cara.